Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional de los días martes. El día de hoy vamos a revisar la regla número 6 y vamos a hablar de una figura literaria llamada paralelismo. Ahora bien, un paralelismo es una figura literaria y artística que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algún elemento. Hay tres tipos básicos de paralelismo: sinónimo, antitético y sintético. El paralelismo sinónimo ocurre cuando diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento en una forma de expresión ligeramente alterada. Por ejemplo, los textos que voy a leer son los siguientes: el testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentira no escapará. Proverbios 19:5. Otro versículo es un pasaje muy conocido: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmos 95:6. El paralelismo antitético ocurre cuando las dos partes se encuentran en contraste la una con la otra. Pueden decir lo mismo, pero en forma negativa. Por ejemplo, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensibles. Proverbios 13, versículo 1. El paralelismo sintético es un poco más complejo que las otras formas. Aquí la primera parte del pasaje crea un sentido de expectación, el cual se completa en la segunda parte. También puede avanzar en un movimiento progresivo, en una escalinata, hasta alcanzar una conclusión en la tercera línea. Por ejemplo, dice el texto: ¿por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Salmos 92:9. Veamos un ejemplo de lo que es el paralelismo sinónimo. Jesús instruye a sus discípulos a orar: no nos metas en tentación. Mateo 6, capítulo 13, versículo 13. Santiago nos advierte, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿No nos sugiere la oración de Jesús que Dios puede tentarnos, o cuando menos meternos en tentación? ¿Nos está diciendo Jesús que le pidamos a Dios que no nos seduzca ni nos atrape en el pecado? No, de ninguna manera. El problema desaparece rápidamente cuando examinamos las otras partes del paralelismo. El pasaje dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es un ejemplo del paralelismo sinónimo. Las dos partes dicen la misma cosa. El ser metidos en tentación equivale a estar expuestos al ataque furioso del maligno. La tentación no es del tipo del que nos está hablando Santiago, la cual comienza con las inclinaciones internas de nuestra propia codicia, pero con una ocasión externa de prueba. Dios, en su palabra, sí nos enseña que Dios pone a sus hijos a prueba, así como lo hizo con Abraham o con Jesús en el desierto. Reconocer, hermanos, los paralelismos con frecuencia puede aclararnos aparentemente dificultades que encontramos en el texto bíblico. También puede enriquecer grandemente nuestra percepción de fondo de varios pasajes de la Escritura. Que esta enseñanza de hoy sirva, hermanos, para enriquecer nuestra lectura y nuestro entendimiento bíblico.